hay un hilo ahorita, que un hilo se llama a una serie de mensajes relacionados con un tema, que están en relación con la situación de que nosotros, los cristianos, los evangélicos, vamos a limitarnos o a ponernos un límite de quién es quién dentro de dentro del concepto que se usa normalmente. Los protestantes consideramos que la única fuente de autoridad divinamente inspirada es la Biblia. Creemos que todo Perdóneme, estamos teniendo interrupciones. Le decía yo que creemos que la Biblia es lo que comprende toda la palabra de Dios, toda la voluntad de Dios y todo aquello que Dios ha querido decirnos. Y nada que esté fuera de las Escrituras puede considerarse de inspiración divina. Toda inspiración divina en el momento, todo don y toda expresión profética, es decir, de cosas que Dios dice directamente, están respaldadas por las Sagradas Escrituras. O sea, si una persona tiene una palabra profética, una palabra que proviene de Dios, algo que viene directamente del Señor, haya su respaldo en la Escritura. Nada de lo que nadie diga puede contradecir la Biblia o agregar a la Biblia algo. Porque ahí está ya toda la revelación que el hombre necesita para su salvación. Amén. Entonces, la discusión es con un grupo de personas que se dedican de manera sistemática dentro del marco de esta red social de Twitter a contradecir este principio, dándole a la tradición o respaldando el por qué se le da a la tradición, hay una iglesia que le da a la tradición el mismo valor que lo que está escrito, diciendo, ahí le va el argumento, que la Biblia, toda la Biblia está basada en la tradición oral. Toda. Porque para empezar, todo lo que escribió Moisés era algo que ya se sabía y ya se enseñaba desde antiguo, de forma oral, al pueblo de Israel. Y aún antes de que fuera fundado Israel, ya se enseñaba de manera sistemática a las personas que tenían ascendencia noágida, es decir, a los hijos de Noé, todo lo que Noé y su familia le transmitieron a sus hijos. Y se fue transmitiendo oralmente de generación en generación, hasta que finalmente llegó Moisés, que lo puso por escrito. Y estamos hablando de un Moisés que puso esto por escrito prácticamente casi 500 años después de haber sido establecido o fundado el pueblo de Israel. Antes no había nada por escrito, todo era tradición oral. De la misma forma, en el Nuevo Testamento nosotros nos hallamos con una escritura de los evangelios y una escritura de las sobre todo los evangelios y libros de los Hechos, que fue posterior, a veces en varias décadas, a los acontecimientos que están narrando. O sea, no había alguien en el pesebre en ese momento tomando nota de lo que estaba pasando y todo, este es mi reporte. No era así. Los evangelios se escribieron 50 o 60 años después de los acontecimientos sucedidos, en el caso del nacimiento, ¿no? Y 30 años al menos después de la muerte del Señor Jesucristo. Todo esto es verdad, es cierto. La gran mayoría de las cosas que nosotros recibimos hoy por escrito fueron transmitidas de manera oral durante décadas e incluso en el caso del Antiguo Testamento durante siglos o milenios, porque Moisés narra acontecimientos sucedidos desde el principio de la creación. Entonces, pues obviamente estamos hablando de una cantidad de tiempo inmensurable y somos incapaces de medir con precisión ese tiempo. ¿Cierto? Ahora bien, yo quiero que usted se imagine por un momento que usted tiene una mesa llena de papeles de diversos temas, los que sean, y vamos a poner un tema. ¿Qué le gusta? Música. Es un montón de papeles que hablan de un montón de cosas.
y se llama a un experto, a alguien que lo sabe todo acerca de la música. Y llega y le dice, y le dicen, ¿sabes qué? Separa de todos estos papeles aquellos que hablen de música y que sean fieles a un conocimiento real acerca de la música. Y este experto, de todos los papeles, escoge solo a aquellos que cumplen con esa característica, solamente aquellos que hablan de manera correcta acerca de la música. Y lo separa de todos los demás. Y le dicen, bueno, ahora todo esto ponlo en un libro para que sepamos que esto es lo que es confiable respecto a la música. Todo lo demás no, solo esto. Eso es exactamente lo que hizo el Espíritu Santo al inspirar las Escrituras, dándole a los escritores bíblicos la indicación de qué es lo que debía estar en la Santa Palabra y qué no. Es cierto, había multitud de tradiciones orales, multitud de conocimientos, los que Dios nos ha permitido el privilegio de dedicarnos, algunos de tiempo completo, otros a medio tiempo, a estudiar verdaderamente las Escrituras. Sabemos que hay infinidad de escritos reales o falsos que proclaman ser escritos de la época y tener historia fiel y hablar acerca de las cuestiones que pasaron, sobre todo en el caso del Nuevo Testamento, que ha llegado más literatura a nosotros, y que reclaman un lugar dentro del canon bíblico, o sea, de la regla que determina cuáles libros o escritos forman parte de la Biblia y cuáles no. Y todos ellos, por supuesto, son parte de diferentes tradiciones, de las tradiciones esotéricas, de las tradiciones escolásticas, de las tradiciones de la ciencia cristiana, etcétera, etcétera. Y todas ellas, todas esas tradiciones, cada persona que la vive y que la considera suya, considera que es la correcta. Y si tú dices, es que el Evangelio de María Magdalena no es inspirado bíblicamente, una persona con toda su, estamos hablando de nivel humano, hasta aquí me estoy quedando en el nivel humano, otra persona con toda autoridad te puede decir, para mí el Evangelio de María Magdalena es válido, yo así lo creo y estoy en mi derecho de creerlo. Y yo responderé a eso, sí, tienes toda la razón, tienes todo el derecho de creer lo que se te pegue la gana, es verdad. Y naturalmente habrá tradiciones orales, habrá costumbres de las cuales alguna persona diría, ¿acaso es que esto es lo que me enseñaron mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos y para mí es perfectamente válido? ¿Y sabe qué? Tiene derecho a pensar así, si quiere. Puede tener o no razón, pero tiene derecho a pensar lo que se le pegue la gana. Tenemos libre albedrío. Esa es una de las características de la personalidad. Lo que pasa es que los cristianos hemos rendido nuestro libre albedrío a la guía del Espíritu Santo de Dios. No es que hayamos sido despojados del libre albedrío, sino que nosotros voluntariamente hemos entregado nuestra voluntad para que Dios nos guíe. Naturalmente no somos perfectos y a veces hacemos lo que se nos da la gana también, pero ese es el propósito del corazón de un hijo de Dios. Y por tanto, nosotros creemos que en relación con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, con las cosas que se dicen, nosotros elegimos, porque es una elección, nosotros elegimos la fe que nos lleva a creer que toda palabra de autoridad en lo espiritual, en lo que tiene que ver con Dios, está en la Biblia. Si está fuera de la Biblia, no es inspirado divinamente. Claro, y esto quiero que quede perfectamente claro. Esto es algo que está consistentemente probado. No me voy a poner a probárselo ahorita, pero está perfecta y determinantemente probado en las Escrituras que esta es una indicación de Dios. No es una puntada que se le ocurrió a Lutero. Decir, ¿sabes qué? Desechemos el resto de la tradición. Nos quedamos solo con la Biblia, porque a mí lo que me gusta es lo que está en la Biblia. Y toda la demás tradición no me gusta. No. Lutero encontró en la Escritura
Y eso le aviso que tengo que preparar una respuesta sólida a esto, porque todo lo que está en Twitter lo leen millones de personas, así que debo responder. A Lutero no se le ocurrió nada más, porque sí, que la Biblia tiene que ser determinantemente la única fuente de nuestra fe, la única autoridad de parte de Dios con respecto a nuestra vida. La Escritura misma se circunscribe a sí misma como la revelación completa de Dios. Esto lo vamos a ver con calma. Pero mire, déjeme leer un texto que nos da una idea de lo que puede suceder. Fíjese bien. Dice aquí. Vamos a leer Vamos a leer Marcos. En Marcos está bien claro esto, fíjese bien. Marcos 7, y voy a leer desde el 5 hasta el 13. Marcos 7 del 5 al 13. Deme un instante, ya, ahí estamos con la versión, la Reina Valera del 60. Dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esto se lo dijeron porque la tradición dice que había que lavarse las manos antes de comer el pan. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Paréntesis, la palabra honrar implica suplir la necesidad económica. En la Biblia, así es. ¿Okay? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, que es ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo podría haberte socorrido. Todo lo que yo te podría haber dado a ti es para Dios. Y entonces no le dejáis de hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Este es un ejemplo claro de la opinión que le merecía al Señor Jesucristo las tradiciones humanas. Esto no quiere decir que toda tradición oral, que todo conocimiento transmitido oralmente sea un conocimiento ajeno a Dios. Naturalmente, y como ya se lo dije, todo el contenido de nuestras escrituras se transmitieron al principio de manera oral. Me refiero a los libros históricos, no a los proféticos, ¿ok? Los libros proféticos fueron inspirados en el momento en que el profeta estaba escribiendo. Pero todo lo que nos habla acerca de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia fue transmitido realmente al principio, los evangelios, el libro de los hechos, etc. Sin embargo, ese hombre del que le hablé al principio, ese que agarró y se puso a separar, no es tal hombre en este caso, es Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien se puso a separar de toda la tradición aquello que era de su autoría, aquello que dijo: este sí soy yo, esto sí es mío, y esto no. Y lo que no, pues no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia. Y de esa forma, cerrado el canon bíblico hacia el año 400, tenemos toda la escritura inspirada por Dios. Y todo lo que esté alrededor podemos considerarlo bueno o malo en mayor o menor medida para que seamos edificados, para tener conocimiento, para tener información, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Y esto es un elemento de fe que puede ser respaldado de muchas formas. Pero cuando una persona te dice: yo creo que aparte, lo que dicen mis papás tiene la misma validez, allá él, allá ella, está en su derecho de creer lo que quiera. Pero puede estar en un error.
Y yo creo que la sabiduría radica precisamente en estar conscientes de que somos falibles y que nos podemos equivocar y que tal vez nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros ancestros, las personas que presiden las religiones a las que nos pertenecemos, y hablo de infinidad, no estoy hablando de una sola, sino de todas, ¿podrían cometer errores? Sí, claro que pueden cometer errores, y yo también, y todos nosotros podemos cometer errores. Lo único que es infalible es la palabra de Dios. Lo único que es infalible es la Santa Biblia, porque ahí está contenida la revelación de Dios para el hombre. Toda la revelación que el hombre necesita para ser salvo y para caminar con Dios. La Biblia no es un libro en el que tenga que venir todos los elementos relacionados con la biología para hablar de cómo fue creado todo. Tampoco es un libro que nos tenga que hablar de todos los elementos históricos para que conozcamos a la perfección la historia de la humanidad. No. La Biblia es un libro cristocéntrico. Estamos hablando de la relación del hombre con Dios. La Biblia contiene todo lo que el hombre necesita para reconciliarse con Dios y tener vida eterna. Eso es el objetivo, el propósito de la Biblia, y no hay nada más, ninguna otra fuente de autoridad que la palabra de Dios. Si una tradición humana está acorde con las Escrituras, acorde con la palabra, entonces podemos decir que es una tradición nacida de la Escritura y que por tanto podemos seguir viviendo en ella. Tengo hermanos en Cristo, usted tiene hermanos en Cristo que son judíos de nacimiento y que habiendo sido libres del yugo de la ley, por el cumplimiento de la ley por Cristo Jesús, ellos ahora han pasado a formar parte del Israel espiritual que incluye a judíos y gentiles lavados y comprados por la sangre de Cristo. Y sin embargo, ellos siguen guardando kashrut, o sea, la ley alimentaria judía. ¿Por qué? Pues porque así han comido toda su vida. No comen puerco, no comen quesito con carne. Ellos se lo pierden, pero no están pecando. Y tampoco pecan, a menos que piensen que en realidad, si no lo hacen, están cometiendo pecado. Ellos saben que no es pecado. Pero dice, tengo toda mi vida sin comer puerco. Yo no quiero comer puerco, no me gusta, ni se me antoja, ¿no? Yo aprendí toda mi vida que está feo, pero si un día no hay nada de comer más que puerco, pues me echaré mis tacos al pastor. Entonces, no quiere decir que toda tradición deba ser desechada o repudiada. Lo que quiero decir es que toda debe ser vista a la luz de las Sagradas Escrituras, con el tamiz de la Santa Palabra de Dios. Y con eso nosotros podemos tener la certidumbre de que es o no es voluntad divina la forma en la que estamos viviendo. Y lo que tenemos nosotros, lo que nosotros podemos al respecto de esto compartir es que las personas que le asignan a la tradición autoridad para regir sus vidas espirituales están en grave riesgo de que estén sumando a sus costumbres acciones que contradigan las Sagradas Escrituras, como en el caso que acabamos de leer. Es que la tradición dice que si lo que yo tengo para ayudar a los pobres, para dar a los necesitados, para honrar a mis padres, es lo que yo tengo para ofrendar a Dios, entonces pues mejor le ofrendo a Dios y a los otros ya no tengo que darles nada. En serio, ciertamente así es. Hay gente en la iglesia que dice, oye, yo diezmo y ofrendo con fidelidad, no me alcanza después para ir y repartirle comida a los pobres, o para comprarles, aquí no sucede nunca, pero en México sí, para comprar unas cobijas y dárselas a las personas que están en la calle. Aquí no, porque aquí nunca hace frío, pero allá en la montaña hay gente que muere de frío todos los años. Entonces, ¿se da usted cuenta de lo que me refiero? La tradición se convierte en una cadena cuando nos impide transformar nuestras vidas para vivir conforme a la palabra de Dios. Y hablo de tradiciones de todo tipo, lo que nos enseñan nuestros papás, lo que hacen los vecinos, lo que hace nuestra sociedad en la que vivimos. Pues sí, yo sé que no está en la Biblia, pero es que así ha sido siempre. Es que así me enseñaron, así es que como comemos, así es como bebemos, así es como vestimos, así es como andamos. Y es una tradición, entonces, ni modo, o peor todavía, ¿no? Sí, yo sé que esto no es bíblico, pero qué bonitas tradiciones, qué linda es la forma en la que nuestro pueblo lo ha hecho toda la vida. Entonces, pues ¿qué tiene de malo? No lo estoy haciendo por religiosidad, sino por tradición.
Hay muchos elementos alrededor de esto. No quiero abundar porque no se trata de estar dándole vueltas y vueltas a lo mismo, pero yo le invito a que lo medite profundamente. Piénselo. Recuerde lo que dijo el Señor: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Invalidando la palabra de Dios. Cuando una tradición contradice la Escritura, invalida la palabra y por lo tanto no puede provenir de Dios, porque Dios no se contradice. Y piénsenlo, mediten.